Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Deya Álvarez Villajuana desde la Blanca Mérida, Yucatán, México. Aquí, como ven, acabando de despertarme con Mariposa que acaba de saltar aquí atrás de mí. Y pues muy a gusto para empezar el estudio de lo que es una asignatura que voy a presentar en la maestría. Y se los comparto porque dije, bueno, si es información que voy a adquirir, ¿por qué no compartirlo también con la comunidad? Y voy a leer lo que es un cuestionario muy interesante que me va a servir de práctica a mí, de los estudios y cuestiones más importantes sobre el tema, y también a ustedes les puede pues ayudar. Empecemos. ¿Cuál es el significado original de la democracia? Gobierno del pueblo para el pueblo. ¿De dónde proviene el término democracia? De las palabras griegas demos, pueblo, y kratos, poder o gobierno. ¿Dónde y cuándo surge la democracia antigua? La democracia nació en las ciudades-estado de la Grecia clásica en el siglo V a.C., alcanzó su forma más acabada en la ciudad de Atenas en la época de Pericles. ¿Cómo funcionaba la democracia antigua? El conjunto de los ciudadanos participaba directa y continuamente en la toma de decisiones acerca de los asuntos de la comunidad. En Atenas los ciudadanos se reunían varias veces al año, se estima que por lo menos unas 40 veces, en la colina del Nix para discutir los asuntos de la comunidad. 5. Explique la clasificación de las formas de gobierno formulada por Aristóteles. 1. La monarquía, que es el gobierno de un solo hombre dirigido en beneficio e interés de todos, con justicia y en la protección de los intereses de la comunidad y sus elementos. Cuando se pervierten los fines y se oprime la sociedad en beneficio del monarca, dicho régimen se convierte en tiranía. El número 2 es la aristocracia, que es el gobierno de los mejores por sus cualidades intelectuales y morales, dirigido en beneficio e interés de todos, con justicia y en la protección de los intereses de la comunidad y sus elementos. Y cuando se pervierten los fines y se oprime la sociedad en beneficio de la aristocracia, dicho régimen se convierte en oligarquía. Y el 3, la democracia, es el gobierno que emana de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, dirigido en beneficio e interés de todos, con justicia y en la protección de los intereses de la comunidad y sus elementos. Y cuando se pervierten los fines y se oprime la sociedad en beneficio de los gobernantes, dicho régimen se convierte en demagogia. ¿Cuál es el concepto actual de democracia? Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. ¿Dónde y cuándo surge la democracia moderna? Con la independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. ¿Cómo funciona la democracia moderna? La democracia moderna es por definición representativa, ya que la titularidad del poder le sigue perteneciendo al pueblo, pero su ejercicio se lo delega a los representantes seleccionados mediante elecciones. ¿Cuál es la diferencia entre la democracia antigua y democracia moderna? La diferencia es que en la antigua funcionaba una democracia directa y en la moderna funciona una democracia representativa. En la democracia antigua también el pueblo tenía la titularidad y el ejercicio del poder, mientras que en la democracia moderna, aunque la titularidad del poder le sigue perteneciendo al pueblo, su ejercicio se lo delega a los representantes seleccionados mediante elecciones. En términos generales, ¿cuál fue la forma de gobierno de la independencia de México al inicio del siglo XIX? Formalmente era una democracia, sin embargo en la realidad era una demagogia, como señala Emilio Rabasa en su libro La Constitución y la Dictadura. Señala Rabasa que para los presidentes en aquel entonces la Constitución no podía ser más que un título de legitimidad para fundar su mando, una bandera para reunir y guiar, para todo lo demás era inútil, ya que hacía imposible gobernar con ella. El camino del fraude electoral ya había iniciado, señala Emilio Rabasa, que los presidentes han sido acusados de dictadura y de apegarse al poder perpetuamente, pues bien afirma que la dictadura ha sido una consecuencia de la organización constitucional y la perpetuidad de los presidentes, una consecuencia natural y propia de la dictadura. ¿Cómo se organizaban los procesos electorales en 1917? En razón de que no existían padrones electorales, el presidente municipal nombraba a un comisionado quien visitaba a los ciudadanos para levantar una especie de censo, una especie de padrón y también para entregarles la boleta electoral que era configurada por la propia autoridad municipal y se le entregaba a los ciudadanos que iban a participar en la elección. Esa boleta les servía como si fuera una credencial de elector para identificarse ante la autoridad que iba a recibir los sufragios. ¿Quién calificaba la legalidad de las elecciones? Desde México Independiente, cada una de las cámaras del Congreso sancionaba su propia elección mediante la integración del colegio electoral, el cual resolvía en última instancia los resultados. La Cámara de Diputados tenía la facultad de calificar su propia elección y posteriormente calificaba la elección de presidente de la República. La Cámara de Diputados tenía la facultad de calificar también
todo este tipo de cuestiones y se cometían algunos ilícitos, ¿verdad?, que están bien establecidos y bien investigados. La autocalificación de las elecciones mediante colegios electorales desaparece mediante las reformas del año 1993 para la elección de diputados federales y senadores. La calificación de la elección de presidente de la República mediante el colegio electoral desaparece mediante reforma de 1996. ¿A quién le corresponde la organización y vigilancia de los procesos electorales en 1946? A la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, quien es la primera autoridad electoral que es antecedente de lo que hoy conocemos como INE. ¿A quién le corresponde la organización y vigilancia de los procesos electorales en 1951? A la Comisión Federal Electoral, quien desempeñó su función desde 1951 hasta 1990. ¿México ya transitó a la democracia? Es una pregunta muy interesante y no nada más para el examen, sino en general para toda la sociedad. De acuerdo con José Boldenberg, en el periodo de 1977 a 1997, México transitó de un régimen autoritario a una democracia que permitió la alternancia política. ¿Cómo fue el proceso de transición a la democracia en México? Ha pasado esencialmente por la modificación de las normas e instituciones electorales, así como por la modificación de los sistemas de integración de los órganos representativos para permitir reflejar en ellos la creciente diversidad política que poco a poco fue asentándose en el país. ¿Cuál fue la primera etapa de la transición en México a la democracia? La reforma electoral de 1977, transición votada en el Congreso. ¿En qué consistió la reforma del año 1977? Se reconoció a los partidos políticos como entidades de interés público, se creó una figura denominada registro condicional de los partidos políticos, también se les otorga por primera ocasión financiamiento público y acceso a los medios de comunicación, se regulan las campañas, se aprobaron 100 diputados por el principio de representación proporcional, se promulga la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que es LOPE. ¿En qué consistió la reforma electoral de 1986? Aumentaron de 100 a 200 los diputados de representación proporcional, se determinaron 5 circunscripciones electorales, se incorporó la figura de candidatura común, se instituyó el Tribunal de lo Contencioso Electoral. ¿Cómo se integraba la Comisión Federal Electoral en 1986? El secretario de Gobernación era el presidente de la Comisión Federal Electoral, un diputado y un senador. Los partidos políticos podían nombrar representantes y se les autorizaba un comisionado por cada 3% de votación obtenido en las elecciones federales. ¿Cuáles son las principales características del Tribunal de lo Contencioso Electoral de 1986? Fue el primer tribunal electoral de nuestro país para conocer y pronunciarse sobre las elecciones federales en nuestro país. Era un órgano de carácter administrativo, subordinado a los colegios electorales, ya que sus determinaciones en las impugnaciones a los resultados electorales no eran definitivas, pues se podían impugnar ante los colegios electorales. Tenían una duración temporal, es decir, solamente se erigía durante el proceso electoral. Estaba compuesto por 7 magistrados numerarios, 2 supernumerarios, los nombraba el Congreso de la Unión a propuesta de los partidos políticos. ¿En qué consistió la reforma electoral de 1990? Se creó el Instituto Federal Electoral, el IFE, que sustituyó a la Comisión Federal Electoral como autoridad encargada de organizar las elecciones. Aunque era formalmente independiente del gobierno, seguía presidida por la Secretaría de Gobernación. Se creó el Tribunal Federal Electoral, TRIFE, que sustituyó al Tribunal de lo Contencioso Electoral, TRICOEL. El TRIFE tenía una naturaleza jurisdiccional, con lo que se fundó un verdadero sistema de justicia electoral. Se promulgó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, y se creó el Registro Federal de Electores. ¿En qué año desaparece la autocalificación de las elecciones? En 1993 desaparece mediante reforma la autocalificación de diputados y senadores y en 1996 desaparece la autocalificación de presidente de la República, por lo que a partir del año 1996 es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien calificará las elecciones como válidas o las anula. ¿En qué consistió la reforma electoral de 1993-1994? Aumentó el número de senadores a 128, se determinó la fiscalización de los partidos políticos, se le otorgó la facultad al IFE de hacer la declaratoria de la validez de las elecciones de diputados y senadores, así como expedir constancias de mayoría para los ganadores de estos cargos. Se estableció la figura de observadores electorales visitantes extranjeros. Se otorgó autonomía al Distrito Federal a través de la eliminación de la figura del jefe del Departamento del Distrito Federal y la creación del jefe de gobierno del Distrito Federal, quien es electo de manera directa por los ciudadanos. ¿En qué consistió la reforma electoral de 1996?
Se reforzó la autonomía e independencia del IFE al desligar por completo el Poder Ejecutivo, ya que el secretario de Gobernación salió de la integración del IFE y se reservó el voto dentro de los órganos de dirección para los consejeros ciudadanos. Se estableció en 9 el número de miembros del Consejo General con derecho a voto. Se elevó el umbral para obtener el registro como partido político nacional de 1.5% a 2%. Se abrió la competencia electoral en la Ciudad de México mediante la elección directa de su jefe de gobierno, de los jefes de las 16 delegaciones políticas en que se divide la capital, y se ampliaron las facultades legislativas del Distrito Federal. Se determinó que ningún partido podía tener más de 300 diputados. Se estableció un máximo de sobrerepresentación del 8% y se fortaleció la justicia electoral. ¿Cuál es el contenido de la reforma electoral en 1996 en el tema de la justicia electoral? El Tribunal Electoral se integra al Poder Judicial de la Federación, estableciéndose 5 salas regionales temporales durante el proceso electoral. Se le dotó de nuevas atribuciones, se fortaleció su estructura orgánica y capacidad resolutiva, se constituyó en máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral. Se publicó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Se reformó la Constitución para presentar ante lo que es el establecimiento de las acciones de inconstitucionalidad para impugnar las leyes electorales federales o locales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿En qué han consistido las tres reformas electorales en materia de género? En 2002 la ley establece la cuota mínima de 30% de candidatas femeninas, lo manejan como cuota. En 2008 la ley amplió la cuota de género de 30% a 40%, así como los partidos políticos debían destinar anualmente el 2% de su financiamiento público para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. En 2014 la Constitución dejó de establecer la palabra en sí, cuotas de género, para garantizar lo que es la paridad de género. ¿En qué consistió la reforma electoral 2005? La reforma electoral 2005 reconoció el derecho a voto de los mexicanos residentes en el extranjero para la elección de presidente de la República. Es hasta el 2005. ¿En qué consistió la reforma electoral de 2007 a 2008? Se constituyó el IFE como autoridad única en los tiempos del Estado para fines electorales. Se creó un procedimiento especial sancionador de carácter expedito como la vía para denunciar, en su caso sancionar conductas que infringieran las nuevas reglas del modelo de comunicación política. Se reguló la propaganda gubernamental, la cual se debe suspender durante la campaña electoral, excepto en la materia de educación, salud y protección civil. Se reguló por primera vez la pre-campaña electoral. Se redujo el periodo de campaña a 90 días en el año de elección presidencial y 60 días cuando se renueve solo en la Cámara de Diputados. Y se fortaleció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuáles son las nuevas atribuciones del IFE establecido en la reforma 2007-2008? El IFE es la autoridad exclusiva para asignar a los partidos los tiempos que corresponden al Estado en radio y televisión, y el IFE tiene esta facultad en los procesos de federales y locales y en periodos no electorales, así como durante las precampañas y campañas. ¿Cuáles son las reglas de acceso al tiempo en radio y televisión establecido en la reforma 2007-2008? Los partidos políticos tendrán acceso a la radio y la televisión a través de los tiempos oficiales del Estado. Los partidos políticos son los únicos actores que pueden difundir propaganda política electoral en radio y televisión, y se prohíbe la posibilidad de contratar o adquirir tiempos comerciales en radio y televisión. ¿Cuál es el régimen de responsabilidades y sanciones establecido en la reforma 2007-2008? Se crea el procedimiento especial sancionador, se prohíbe la propaganda denigrante y calumniosa. Se incorpora un régimen de sanciones aplicable a los sujetos de responsabilidad. ¿Cuál es el fortalecimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, establecido en la reforma 2007-2008? Se determina el carácter permanente de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que funcionaban temporalmente. Se determina que la Sala Superior es última instancia en la calificación de las elecciones, que conoce y resuelve aquellas impugnaciones que con tal motivo se interponen, realiza el cómputo final y formula en forma definitiva e inatacable tanto la declaración de validez de la elección como la declaración del presidente electo. ¿En qué consistió la reforma electoral del 2012? La reforma aprobó mecanismos de democracia directa, iniciativa legislativa para los ciudadanos, candidaturas ciudadanas para todos los cargos de elección popular, y se autorizaron las consultas populares. ¿En qué consistió la reforma electoral del 2014? Se estableció un nuevo modelo de competencias, creándose el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos y locales electorales como un solo sistema jurídico electoral en todo el país, sustituyendo al Instituto Federal Electoral y los institutos estatales electorales. Se establece que el partido político nacional que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida de la elección le será cancelado su registro.
Se reguló de forma específica la figura de candidatos independientes. Se promulgaron nuevas leyes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Federal de Consulta Popular y la Ley General en materia de delitos electorales. Se aprobó también la reelección de algunos cargos de elección popular. ¿En qué consistió la reforma de 2014 en cuanto al modelo de comunicación política? Se modificó el trámite del procedimiento especial sancionador, que es el PES, a efecto de que el INE se encargue únicamente de integrar el expediente y realizar la investigación, y que la resolución corresponda al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su sala regional especializada. Se mandata que el sistema de nulidades contemple como causales sobrepasar el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado, así como que se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos por la ley. Se modificaron algunos criterios para el acceso de los partidos políticos al tiempo en radio y televisión para elecciones locales. Se fijaron criterios que alientan la organización de debates entre candidatos a distintas elecciones. Se reconoció el derecho de acceso a los medios de comunicación social a los candidatos independientes solo durante las campañas electorales. ¿Cuáles son los hechos más relevantes para arribar a la democracia? Las reformas electorales de 1977 a 1997, instituyendo en 1990 el IFE y el Tribunal Federal Electoral. La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990, la reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos, la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública en 2002 y su posterior fortalecimiento, así como la creación de la Auditoría Superior de la Federación en 1999 y su posterior fortalecimiento. Este es el cuestionario relacionado a mi primer bloque, y son muchos bloques más, pero con esto me despido. Bendiciones.